buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Una vez más tenemos que enfocar la atención debido a los hechos ocurridos durante la pasada semana en Haití, y es que definitivamente el Consejo Presidencial de Transición expiró en la fecha del 7 de febrero del presente año en su misión de dirigir los destinos haitianos, y votó a favor de Alex Didier Fils-Aimé. El Consejo Presidencial de Transición de Haití definitivamente expiró y ahora han elegido a un primer ministro, Alex Didier Fils-Aimé, a quien se le encomendó la misión del Poder Ejecutivo, de ejercer las funciones del Poder Ejecutivo en la fecha del 7 de febrero pasado, y sobre todo, que esa misión que tenía a su cargo de ordenar unas elecciones ahora fueron transferidas completamente al próximo mes de agosto del presente año 2026. Y por otra parte, el país sigue siendo sacudido por una crisis que ya provocó la entrada de 3 buques de guerra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América, independientemente del seguimiento que le dará la recién nombrada embajadora de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, el seguimiento que le dará a los sucesos y eventos que ocurran en Haití. Ya habíamos comentado que prácticamente el gobernador del Banco Central del vecino país había informado a la opinión pública nacional e internacional que Haití tenía lo que era una contracción económica que se extendía ya por unos 13 años y que prácticamente la recuperación a largo plazo se vería alrededor del año 2030 en el vecino país Haití. En consecuencia, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá ahora la responsabilidad, declaró el señor Saint-Cyr, Laurent Saint-Cyr, y sobre todo, tratará de organizar un referéndum para modificar la Constitución de Haití, algo que sería extremadamente complejo y aún sofisticado en las presentes circunstancias, donde ya las bandas armadas controlan el 90% de Puerto Príncipe y han provocado alrededor de unos 12.000 muertos en el vecino país. En ese referéndum se modificaría pues la Constitución de Haití, y esperar y hacer oraciones para que las elecciones de agosto puedan celebrarse en el vecino país y salir de esta situación donde ya se tuvo que convocar el alto mando policial con el comandante jefe de la Fuerza de Represión de Pandillas, FRG, el general Godfrey Otunge, y también el jefe de la Policía Nacional de Haití, el señor Andrés Jonás Parezón. Este consejo, es decir, antiguo consejo que ya se extinguió, fue ordenado por la ONU en abril del 2024
en plena crisis de las bandas armadas, cuando ya controlaban el 90% de Puerto Príncipe, y sobre todo que esa meta de modificar la Constitución mediante un referéndum es algo que prácticamente equivaldría a casi un milagro. Por otra parte, llama la atención el llamado que hiciera el Instituto Duartiano de rechazar la intromisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la política migratoria dominicana. Recientemente, con ahorros propios, asistimos, mi esposa y yo, Berta Níndez Saladín, a la inauguración de una estatua a caballo del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fuera financiada con recursos propios del Instituto Duartiano. Independientemente del flujo de noticias nacionales e internacionales, un destacado economista dominicano, Temístocles Montaz, señaló que sería un contrasentido insinuar una reforma fiscal en los actuales momentos. Y por otra parte, el gobierno también habilitó el 811 como una línea nacional de atención en salud mental. Insisto en que la observación hecha por el economista Temístocles Montaz de que no cree prudente una reforma fiscal por la situación que atraviesa el país actualmente. Y por otra parte, Petro, el presidente de Colombia, denunció un supuesto plan para atentar contra el helicóptero en que viajaba. Asimismo, llama la atención que los Estados Unidos se sientan decepcionadas por las políticas que ha adoptado Rusia y sobre todo en Ucrania. Por otra parte, en New York se han unido a la red para retirarse de la Organización Mundial de la Salud y sacar a los Estados Unidos de dicha organización. Otra noticia que ha tenido relevancia es que definitivamente gira esto en torno a la nominación de Kelvin Warsh como nuevo gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el Banco Central de los Estados Unidos de América, quien vendría a sustituir a Jerome Powell. Washington ha expuesto la necesidad de reformar la entidad financiera para hacerla más efectiva en su capacidad de diagnóstico económico y al mismo tiempo más independiente frente a las presiones políticas y del mercado. Por otra parte, también cabe señalar que uno de los bancos dominicanos, el Banco Popular Dominicano, tuvo un récord de crecimiento conjuntamente con otros bancos de la competencia y sobre todo que el crecimiento que ha tenido el Banco Popular Dominicano es de una magnitud realmente sorprendente, pero al mismo tiempo, el presidente de ese banco ha señalado, Christopher Paniagua, que espera una rebaja en las tasas de interés en la República Dominicana.
después de marcar un récord en cuanto al monto de las operaciones que ha alcanzado el Banco Popular Dominicano. Y sobre todo, que en una coyuntura en la que tanto el Banco Popular Dominicano como el Banco de Reservas de la República Dominicana, como bancos comerciales de nuestro país, han venido financiando el crecimiento de la red hotelera de nuestro país de una forma que se considera que el crecimiento que ha tenido la República Dominicana y sobre todo el turismo, como los ingresos de divisas de la nación conjuntamente con las remesas, el monto de las remesas, ha alcanzado niveles ejemplares. Así lo han dicho organismos internacionales y sobre todo organismos internacionales con la credibilidad que tienen muchos de esos organismos financieros internacionales en América Latina y el Caribe. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, aquí tenemos la honrada visita del ex gobernador del Banco Central de República Dominicana, Hugo Giuliani Curri, un hombre muy conocido en todo el país e internacionalmente también por las posiciones que ocupó, no solo de gobernador del Banco Central, sino embajador ante el Reino Unido, que es teóricamente una de las posiciones diplomáticas más importantes. Y en ese contexto quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta sobre la presencia en aguas territoriales de Haití recientemente de 3 barcos de guerra, además de la presencia de una nueva embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, que es una antena mucho más cercana para darle a Washington un seguimiento día a día de las situaciones que se dan en el vecino país, donde lamentablemente habrían fallecido unas 12,000 personas como consecuencia de las bandas que han estado operando y que controlan el 90% de Puerto Príncipe. Bienvenido a Hugo Giuliani Curri, un gran amigo personal, además de un maestro de la economía. Roberto, placer estar contigo, poder conversar y lógicamente recordar, como hiciste tú, de esas posiciones que desempeñamos. Cuando yo miro hacia atrás, yo te diría que la más difícil, la más intensa, fue indudablemente la gobernación del Banco Central, debido a que tuve que enfrentar los graves problemas de la década del 80 y en mi caso realizar la unificación cambiaria, que fue o ha sido el instrumento clave que ha dado la posibilidad de progreso a este país, y además haber restablecido, al haber renegociado el total de la deuda externa, el crédito internacional, que en aquel entonces el país lo tenía suspendido. Esa fue la más intensa, pero ahora, hace ya un tiempo, hace 2 décadas, la más interesante también fue mi misión en
como embajador en Estados Unidos en la Casa Blanca, en Washington, porque yo disfruté esa misión. La diplomacia americana es muy buena. A mí me tocó el presidente George Bush, hijo, un gran secretario de Estado, que es el general Colin Powell, y además numerosos amigos que yo tenía. Una amistad muy estrecha con él y su esposa, Alma Powell. Correcto. En esa, pues, acuérdate que yo andaba en búsqueda de que Estados Unidos llegara a un acuerdo comercial con República Dominicana, lo cual se logró. Pero bueno, como Estados Unidos es, en este caso, el actor principal de lo que tú acabas de decir, es lógico que nos concentremos en ese punto. Yo creo que estoy suficientemente claro y convencido de que la política exterior de Trump está claramente definida. Claramente definida porque lo ha dicho, bajo la doctrina Monroe, América para los americanos. Eso quiere decir que Estados Unidos va a ejercer su influencia en todo lo que es el hemisferio occidental. Entonces, es una realidad, una pura realidad, y por eso vemos los acontecimientos de Venezuela. Yo siempre pronostiqué que Estados Unidos no iba a poner sus gentes en suelo, sus soldados en suelo venezolano. Y tal como dije en aquel entonces, lo que se hizo fue una operación quirúrgica, que ellos la han ido ejecutando en una forma, yo diría que muy inteligente, porque el mantenimiento de Delcy Rodríguez como presidenta, en el fondo ha sido una continuidad, pero también ella ha cumplido con los acuerdos que ha ido llegando con los norteamericanos. En esa forma se evitaba mayores disturbios, sangre, y que Venezuela... Precisamente lo que se evitó en una coyuntura anterior, cuando fue el fruto de un acuerdo del presidente Lula con el expresidente de Francia y el presidente norteamericano, de que el ejército brasileño, ya que el costo de un soldado norteamericano era tan elevado, para ponerlo en Venezuela o en Brasil o en Haití, especialmente en Haití, ese acuerdo permitió que con el presidente Lula, que el ejército de Brasil asumiera la posición de los cascos azules, de una presencia de los cascos azules brasileña y del ejército de Brasil en Haití, en esa oportunidad. Tanto es así que definitivamente se han planteado escenarios de nuevo donde se han necesitado de consensos para poder evitar la presencia de soldados extranjeros, aunque sea como cuerpo de paz de las Naciones Unidas. Y el secretario general lo ha dicho, de la ONU, lo ha dicho en todas las formas posibles, pues, que dicho sea de paso, eventualmente en el corriente año su mandato terminaría. Bueno, lo que, si le damos continuación a esto que estamos hablando, el caso de Venezuela, el objetivo de la política exterior norteamericana se ha estado cumpliendo, y lo han hecho en una forma, yo diría que han sido muy, pero muy eficientes.
El próximo caso, o los casos que están ahí a la mira de todos nosotros y del mundo entero, es el caso también de Irán. Irán sí es un país un poco más difícil. Yo he ido varias veces, yo tuve la oportunidad de conocer a Irán como diplomático en la zona del Medio Oriente. Es diferente y un poco más problemático. Esa situación indudablemente no es fácil. Nos tomaríamos más de un programa explicar eso, porque Irán, al tener una tradición, tener una religión, tener una clase media, etcétera, entonces tendríamos que ir sobre todos esos componentes para poder trazar, ¿no verdad?, cuál sería el camino a recorrer en el caso de Irán. Si salimos de Irán y nos vamos un poquito más allá a Cuba, para mí, yo creo que Cuba, muchos han dicho ahora que Cuba no es importante para Estados Unidos. Cuba es muy importante, siempre lo ha sido. Desde mis años cuando yo era un muchacho y viajaba de la universidad a Cuba en viajes de recreo, Cuba era la perla de las Antillas. Cuba era, La Habana era la ciudad más importante después de Buenos Aires en América Latina, y Cuba tenía un gran desarrollo. Desafortunadamente tenemos una Cuba que ha estado 67 años mal dirigida por un idealista, en este caso Fidel Castro, que se pasó más de 50 años con políticas económicas y sociales equivocadas que ha llevado a ese país a la miseria, al dolor. No sé, en realidad cómo esa población ha estado durante tanto tiempo viviendo en esa forma. Yo creo que sí, que Cuba va a tener una solución, pero también nos tomaría a nosotros mucho tiempo tratar de definir por qué. ¿Qué pasa? En Cuba no hay un liderazgo interno. Hay una clase que se ha empobrecido, que cada día es un día nuevo y no saben ni siquiera lo que van a comer. Asombroso. El país de mayor ingreso en aquel entonces en América Latina. Y en este caso tiene una pobreza enorme. Tenía una posición tan importante que ya en 1947, fíjate las cosas de la vida, trató la Organización de las Naciones Unidas de crear la Organización Mundial del Comercio, y yo recuerdo los artículos que se escribieron en esa época de parte de un economista cubano que luego fue ministro de Fidel Castro y que falleció en un accidente de aviación en el Perú. Y ese fracaso de la Organización Mundial del Comercio, que supuestamente era el que iba a evitar conflictos bélicos y guerras arancelarias, hoy muy de moda, dicho sea de paso, pero al mismo tiempo, fíjate los años que transcurrieron entre esa década del 40 y la creación de la Ley General de Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT, que fue un acuerdo de los Estados Unidos de América e Inglaterra, prácticamente debido a que la Unión Soviética no estaba de acuerdo con determinados planteamientos que habían hecho las potencias que fueron entonces aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se ve los años que transcurrieron y por qué tuvo la República Dominicana
que tardíamente pedir una rectificación técnica para proteger 8 productos agrícolas en ese contexto, incluyendo que don Juan Vicini, nuestro mutuo amigo, contrató un técnico que escribió un folleto explicando todas las razones que impusieron a República Dominicana pedir esa rectificación técnica. Bueno, ahora que yo no sé por qué tú te pasaste de Cuba a la Organización Mundial de Comercio. Porque fue en La Habana, Cuba, que ocurrió en 1947. En 1900. A mí se me ocurre, y por eso me río, que también la Organización Mundial de Comercio casi fracasa cuando yo estuve como el jefe de la delegación dominicana en Doha, Qatar, en el 2001, que la Organización Mundial de Comercio quería quitar lo que son todos los incentivos que tenían las zonas francas a nivel mundial, y eso implicaba a que las zonas francas iban a desaparecer, en este caso, de República Dominicana. Entonces yo dije que no iba al consenso en ese momento, como para fines de los televidentes, el consenso para poder avanzar en las grandes decisiones del mundo. En ese caso, el consenso es necesario. Si no hay consenso, pues entonces, en ese caso, la Organización Mundial de Comercio iba a fracasar. Yo dije que no iba al consenso si no negociaban con República Dominicana el darle cierto tiempo para el desmonte de los incentivos de zona franca. Eso se logró y fue un éxito. Eso es lo que hizo permanecer a nuestra zona franca, pero para mí también fueron momentos muy difíciles al tomar esas decisiones. Afortunadamente, Estados Unidos en ese momento se dio cuenta que yo no iba a echar para atrás mi decisión, y negociamos y obtuvimos lo que yo quería. Pero y bueno, gracias a eso pudimos salvar esos, hoy en día, 200.000 empleos que hay en zonas francas industriales, y independientemente de eso, el pico más alto de generación de empleos de ese sector fue de 220.000 empleos cuando ocurrió precisamente la iniciativa del presidente Ronald Reagan, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que en ese momento se llegó a los 220.000 empleos, gracias a esas acciones que tú tomaste exactamente en relación con las zonas francas industriales. Me río yo ahora al verte, porque en esta conversación de dos personas que han tenido una larga carrera en el servicio civil de nuestro país, yo a veces me pregunto, ¿y ha valido la pena todo esto? Y la verdad es que yo creo que sí. Nuestro país... yo lo creo también, porque yo firmé los primeros certificados de origen bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, de Europa. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, conversando sobre temas relacionados, en este caso, sobre aspectos del comercio exterior, un área donde las decisiones que ha tomado el licenciado Hugo Giuliani Curi
han sido favorables para la República Dominicana y muy especialmente esas posiciones asumidas en relación con las zonas francas industriales. Pero además de eso también, en la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, donde muchas veces se reenviaban la pelota, unas veces decían los centroamericanos que los americanos no querían a República Dominicana como miembros de ese acuerdo, y otras veces eran lo contrario. Pero definitivamente, gracias a las posiciones dominicanas asumidas, se participó en ese Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, aunque luego México, Estados Unidos y Canadá nos desplazaron en República Dominicana como proveedores mayoritarios de ropa de vestir y prendas de vestir, debido al hecho de que se modificaron las reglas, inclusive relacionadas con el phase-out del acuerdo en materia de textiles. Por eso, tratando de concluir la idea anterior, es que cuando uno mira atrás, Roberto, se puede dar cuenta que sí, que hemos progresado, que muchas de esas cosas en que nosotros participamos han sido decisiones clave en la vida dominicana. Ahora otras generaciones que no conocen nada de eso, es bueno a veces recordarlo. Por ejemplo, cuando yo hablaba de unificación cambiaria, utilizaba solamente dos palabras, unificación cambiaria. Ese lío que había aquí antes de diversos tipos de cambio fue lo que logró la unificación cambiaria en el 1985, el que finalmente... Precisamente te voy a mencionar específicamente esa fecha, porque yo tuve que explicarle personalmente al doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, que saliendo del acuerdo Sombra, tú fuiste designado como gobernador del Banco Central, sí, y eso permitió al país firmar un acuerdo, un stand-by, un acuerdo de contingencia, donde le permitió estabilizar la tasa de cambio alrededor de 3,35 y de acuerdo con el anexo 4 de ese acuerdo hecho con el Fondo Monetario Internacional, al país se le dio la oportunidad de que para cada año donde no estuviese un acuerdo vigente con un organismo financiero internacional, el país tendría un acuerdo con uno de esos organismos. Fue en ese contexto, precisamente, en que yo le expliqué lo que decía el anexo 4 de ese acuerdo que tú hiciste con el Fondo Monetario Internacional, estabilizando la situación cambiaria y comprometiéndose a que para cada año en que era obligatorio firmar un acuerdo con un organismo financiero internacional. Lo que de hecho llegó a una visita del licenciado Luis Julián Pérez, donde me tocó acompañarlo en alguna de esas gestiones, y donde los americanos decían, no importa el nombre que ustedes con que lo bauticen, pero lo importante es que sea un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. A veces, Roberto, cuando uno toca estas cosas del pasado, hay que hacerlo, aun cuando sean cosas del pasado y perdamos unos minutos,
porque también uno ve en el presente, en el 2024 Estados Unidos forma una especie de un consejo de transición, en el caso haitiano, en que habían en ese consejo de transición 9 miembros. Uno desempeñaba, elegido por ellos, las funciones ejecutivas. Hacer eso en Haití, en el 2024, lo dije, es un error. ¿Por qué? Porque no conocían la historia de Haití. Recordemos muy atrás, que Haití, después de su independencia, ese logro de ser el primer país de América Latina, el primero fue Estados Unidos, pero en el caso del hemisferio occidental fue Haití. Después de ese logro, hacer un consejo de 9 miembros en un país donde no se ponen de acuerdo 2, es imposible poner a 2 haitianos de acuerdo. En ese caso, eso fue en el 1804. 1806, por ahí, en que Haití se dividió después de la muerte de Jean-Jacques Dessalines. Haití se dividió en 2, el llamado norte, donde estaba Henry Christophe, y el llamado sur, donde estaba Pétion. Y eso duró desde el 1806 al 1800. Tuvieron que dividir la nación, el pedacito ese de tierra, en 2, porque no se ponían de acuerdo. En uno declararon que era una monarquía y en el otro era una república. Una república donde Pétion aspiraba a la separación entre los poderes del Estado, un concepto que no era aceptado por la generalidad de los haitianos en esa época. En esa época no se aceptaba ese principio, pero coincidió, y por esa razón fue que Bolívar, entre otras cosas, no invitó a Haití al Congreso Anfictiónico de Panamá por una caricatura que había circulado a nivel mundial del cráneo de una mujer desangrándose, y lamentablemente le tocó a quien era el secretario personal de Pétion, a Jean-Pierre Boyer. Bueno, entonces es el que nos invade 22 años. Boyer unifica eso, al norte y al sur en Haití, pero entonces inmediatamente nos invade a nosotros en el 1822, y esa ocupación haitiana dura hasta el 1844. Entonces, Haití es un país muy difícil de ponerse de acuerdo, ese gran liderazgo que tuvieron, porque los nombres que hemos mencionado tuvieron mucho valor y tienen mucho valor en la historia haitiana: Christophe, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint, Boyer, etc. Aunque el final de muchos de los líderes haitianos fue un final muy triste en sentido general. Desde los que aspiraban a una monarquía y terminaron con una bala de plata, lamentablemente, terminando su vida. Y ahí nació, inclusive hay un episodio desconocido para los dominicanos, que es que el secretario de Estado Pickering le ordenó a Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro norteamericano, que preparara unos lineamientos de una constitución para Haití. Se los envió por los canales diplomáticos a los haitianos, y ahí nació la presidencia vitalicia, porque a partir de ahí
se decía en esos lineamientos, esa constitución preparada por Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro norteamericano, que el jefe del ejército tenía que ser el jefe del Estado siempre y ejercer la presidencia vitalicia y designar en una carta anónima que solamente se abriría en caso de su muerte, del que ejerciese el poder, en una carta anónima, y ahí nació la presidencia vitalicia que desembocó finalmente en la dictadura de Papadoc. Por eso tú llevas eso al presente, donde desde hace unos días finalmente Estados Unidos decidió entonces darle su apoyo al primer ministro, que es hoy el único que gobierna, porque los otros tuvieron que renunciar, es decir, estoy hablando de Alex Didier Fil-Aimé. Ojalá que este señor salga un Bukele, porque es que Haití necesita un hombre fuerte que trate de organizar a ese país. El problema de Haití es acabar con todas las bandas, y eso es posible hacerlo. No es estar pensando como se habla en la comunidad internacional de elecciones. ¿Qué elecciones? Si ni siquiera el registro civil existe en Haití. Y mucho menos un referéndum para modificar la Constitución. Ya las nuevas elecciones están programadas para agosto del 2026. Esperemos que Dios haga ese milagro. Bueno, ojalá. Esperemos. Y recientemente hay unas declaraciones del gobernador del Banco Central de Haití, donde destacaba que prácticamente la contracción económica que ha tenido Haití ha sido de casi 18 años, y que posiblemente esas coyunturas no cambiarán hasta el 2030, esa contracción económica. Bueno, ahí viene lo que uno de los postulados para resolver el caso de esa nación es necesariamente que Haití hay que reconstruir Haití. Yo apostaría si en este caso este nuevo presidente y a la vez primer ministro, Alex, pudiera, con el respaldo norteamericano y de la fuerza, porque se está haciendo un grupo que ya está en formación y que su único objetivo será, según se ha declarado, será acabar, desmantelar las bandas. No es posible pensar en elecciones con bandas armadas que dominan prácticamente a esa nación. El 90% de la ciudad de Puerto Príncipe, que dominan realmente la vida diaria de diferentes sectores, y sobre todo que después de las conferencias y del terremoto que hubo en Haití en el 2010, se estimó que la recuperación de Haití requeriría recursos de unos 10.300 millones de dólares. Eso fue en la conferencia que se hizo en Punta Cana, aquí teniendo como enviado especial las Naciones Unidas a Bill Clinton, designado para esas funciones. Lo que hay que comenzar, porque, por ejemplo, Roberto, si se logra seguridad en Haití y desmantelar y desarmar a todos esos grupos armados y que se evite, ya hay más de 1 millón de personas que se han desplazado en Haití. Eso es una cifra enorme. Haití está en una crisis humanitaria de grandes proporciones. Entonces,
lo lógico es abordar el primer problema, que es el problema de seguridad. El problema no es hacer unas elecciones, hay un problema grave de seguridad y a veces yo quiero dar énfasis en eso, porque los dominicanos creemos que Haití es otra isla. Haití está pegado ahí a Pedernales y a Montecristi. Bueno, esa va a ser la ocasión en que vamos a entrar a analizar la parte de las soluciones económicas de Haití. Vamos a hacer un programa exclusivamente en base a todos los antecedentes anteriores que se han hecho en Haití, y aún con lo dicho por el gobernador recientemente del Banco Central de Haití, pero el tiempo es una limitación. Quiero darle las más expresivas gracias a mi amigo personal Hugo Iliani Curi, sobre todo por haber participado en tantas soluciones a problemas de la República Dominicana. A ustedes, amigos, desearles que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo sábado. Bendiciones para todos del Señor. En nombre de mi esposa Berta Níndez Saladín y de quien les habla, gracias, Hugo, por Muchas gracias por la invitación. programa. Muchas gracias.